Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor, contentos, alegres, gozosos de poder estar disfrutando este tiempo en el cual vamos a profundizar en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué cosa más linda y más productiva que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso hoy tenemos un panel excelente, con invitados especiales, con palabra de Dios, con respuestas a preguntas que ustedes nos han dejado. Así que rápidamente vamos ya al Pastor Domingo, que tiene aquí el día de hoy, quien inicia el programa con esta pregunta que nos dejó la audiencia. Amén, apóstol. Muchas gracias y muchas bendiciones a usted, a todos los panelistas y a toda la audiencia bendecida. Damos gracias al Espíritu Santo y los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Y pedimos que el Espíritu Santo pueda hablar a través de cada uno de nosotros, de todos los panelistas, para que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Bueno, la pregunta que me tocó es la siguiente. Con respecto a la segunda venida de Cristo, ¿quiénes son los ejércitos celestiales que lo acompañan? Acerca de los ejércitos celestiales que acompañan a Cristo en su segunda venida. Si son ángeles o si sería la iglesia. Qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta y qué lindo tema para tratar. Y la verdad, es un tema precioso, es un tema extenso y que con la ayuda de Dios vamos a tratar de responderlo de manera bien objetiva y precisa con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo diría que es un tema importantísimo porque tiene que ver simplesmente con el acontecimiento más importante de toda la historia, de todos los tiempos, la historia y de toda la historia de la humanidad y de los cielos, de todo, de todo. Es el acontecimiento más importante que va a acontecer en la venida de nuestro Señor. Y bueno, hay muchos detalles que involucran este tema. Entonces vamos a empezar. ¿Empezamos por dónde? Bueno, vamos a empezar por el arrebatamiento. Amén. Vamos a empezar. Y ya puedo hasta mismo adelantar la respuesta antes de explicarla. Puedo adelantar que la segunda venida de Cristo, los ejércitos celestiales, son la iglesia y los ángeles. Ya respondo la pregunta. Con eso ya está respondida, pero claro, vamos a explicar a la luz de la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos arriba. Entonces, primeramente, un acontecimiento también muy importante antes de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, que está, por ejemplo, en muchos pasajes de la palabra, más en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, la palabra, por ejemplo, nos dice acá, yo voy a leer el versículo 16 que dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos para siempre con el Señor. En ese momento glorioso que la iglesia es arrebatada, ¿cuántos están esperando por ese momento? Diga gloria a Dios, aleluya. Este día maravilloso, la trompeta va a sonar y vamos a subir más rápido que un pestañear de ojos. Amén. Y bueno, y estaremos con el Señor, encontraremos con el Señor en los aires, en las nubes. Y ahí estaremos viviendo un periodo y también otro evento, otro acontecimiento que se llama las bodas del Cordero. Vamos a estar cenando con Cristo. Vamos a estar asentados a la mesa. Qué honra, qué honor.
con Cristo, mientras en la tierra se está pasando la gran tribulación. La gran tribulación. Un momento muy triste, un momento muy difícil de la humanidad. Lo sabemos y podemos imaginar, donde va a haber 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de verdaderamente una gran tribulación como jamás se ha visto en lo que dice la palabra de Dios. Todo eso a causa del anticristo y de la obra de Satanás, del poder del enemigo. Y bueno, pero mientras la iglesia estará con Cristo, estará cenando con Cristo, disfrutando de su presencia. Y en ese periodo de tribulación, para ser corto, hay muchos detalles, ¿verdad? Pero para ser corto, en ese periodo también de gran tribulación, que se levantará una gran guerra contra Israel, la conocida también como la guerra de Armagedón. Y al final de este periodo de 7 años y de la guerra de la Armagedón, es que Cristo viene. Es que Cristo viene, y lo que está en Apocalipsis capítulo 19. Ahí entramos en la respuesta de la pregunta. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 14. Y dice así: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían a Dios, a Jesucristo, en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, afilada, para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí Cristo, ahora Cristo viene como rey. Él vino primero como cordero, fue inmolado como cordero de Dios, pero acá viene venciendo y para vencer, y viene para reinar, montado en un caballo blanco. En su muslo está escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice que le acompañan los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Entonces, ¿quiénes son estos ejércitos? ¿Quiénes son estos ejércitos? Este ejército que se viste, que está vestido de lino fino, es la iglesia, los salvos. ¿Por qué, Pastor Domingos? Bueno, el propio capítulo 19, en el versículo 8, está hablando aquí. Vamos a leer el 7. Capítulo 19, versículo 7 y versículo 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Qué esposa? La iglesia. Amén. Las bodas del Cordero, es lo que yo había dicho, que estaremos cenando, participando de las bodas del Cordero, que también es algo fantástico. Versículo 8. Y a ella, o sea, la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Versículo 8 de Apocalipsis 19. Y el versículo 14 dice que le acompañan a Cristo en su segunda venida. Está siendo acompañado Cristo por los ejércitos celestiales, que en ese caso, vestidos de lino fino, es la iglesia, montada en caballos blancos, amén, con vestiduras finísimas de lino fino, aleluya, en plena santidad, revestidos de esta santidad de Dios y montados en un caballo blanco, y donde Cristo viene a la tierra para hacer justicia, para establecer su justicia, para dar victoria a Israel, amén, para levantar su pueblo Israel, y también juntamente con la iglesia. Y la Biblia dice que reinaremos con Cristo, porque Él va a establecer en ese periodo, después de vencer esta guerra, porque Él viene venciendo y para vencer, va a establecer el milenio, el periodo de 1000 años,
el milenio, donde estaremos reinando con Cristo todo este periodo. Amén. Entonces, la iglesia es este ejército celestial. Pero la verdad, el versículo acá dice los ejércitos celestiales. Entonces, espera un poquito. Si son los ejércitos, es más de uno, obviamente. Entonces, está el ejército de la iglesia, que es la novia, la esposa de Cristo, y están también los ángeles de Dios, que si vamos a ver la historia de Cristo, a partir de su nacimiento, hasta mismo antes, vemos en todo tiempo los ángeles participando de la vida, de la trayectoria de Cristo. Los ángeles siempre estuvieron en toda la Biblia, mas hablando específicamente de la vida de Cristo, de su obra, siempre vemos también la participación de los ángeles. Los ángeles hablaron a María acerca del niño Jesús. Los ángeles hablaron a José para recibir a María, su esposa. Los ángeles estaban en el nacimiento de Cristo, cantando, celebrando, ¿verdad? Y para no entrar en muchos detalles ahora, pero también vemos los ángeles en el momento en que Cristo va siendo elevado, que él sube al cielo, que él vuelve al Padre. En Hechos capítulo 1 y el versículo 11 aparece dos varones, dos ángeles, que cuando Jesús está subiendo al cielo, estos dos varones hablan a los discípulos diciendo: varones, de la misma manera, este mismo Jesús, de la manera que ahora ustedes están viendo que él está subiendo, de esta misma manera él va a volver. Amén. Y ellos se confortaron con estas palabras y se quedaron esperando por el día de la venida de Cristo. Así tenemos que estar nosotros, amén, esperando ese grande día que pronto va a suceder. Y de hecho, en Tesalonicenses, el texto que leímos en el capítulo 4, habla de ese momento que él va a venir. Y no solo del momento, de la misma manera, Cristo se fue en las nubes y va a volver en las nubes. Amén. Él va a volver de esta manera. Entonces los ángeles están siempre participando. ¿Y cómo que no van a participar de la segunda venida de Cristo? También van a participar. Pero vamos a ver, y para cerrar el tema, en San Mateo 24, versículo 31, cuando también se está hablando de la venida de Cristo, y el propio Cristo está hablando aquí, el versículo. Vamos a leer aquí, por ejemplo, el versículo 30. San Mateo 24, a partir del 30 y 31. Ya vimos que la iglesia es uno de los ejércitos. La iglesia, los salvos, que se vestieron de vestiduras de lino fino. Amén. Pero ahora también vamos a ver aquí que los ángeles también son parte de este ejército, que siempre fueron el ejército de Dios. Siempre estuvieron como ejército de Cristo. Amén, de Dios. Versículo 30 de San Mateo 24. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, como hemos hablado, del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles. Mira acá, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces, vemos que los ejércitos de Dios se trata de la iglesia, y se trata, por ejemplo, a partir aquí de ese texto del versículo 31, que Dios enviará los ángeles en ese momento de la segunda venida del Señor. Amén. Y estarán todos guerreando. Gloria a Dios. Somos los ejércitos de Dios. La iglesia
y los ángeles. Amén, queridos. Y también para terminar, yo quiero remarcar el versículo 30, que la venida del Hijo del Hombre, acá dice que será en las nubes, como ya vimos, pero también dice aquí que será, escuche bien, con poder y grande gloria. Mi hermano, mi hermana querida, entienda eso. Nunca hubo, jamás habrá un acontecimiento tan grande, tan maravilloso, después de la muerte, sacrificio del Señor y su resurrección. Este va a ser el acontecimiento más glorioso, esperado por los ángeles, esperado por la iglesia primitiva, esperado por todos que amam y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. El día que nos encontraremos con el Señor, el arrebatamiento, mas también el día que vamos a venir con Cristo, vamos a estar guerreando con Cristo. Y Cristo, como dice la palabra, todo ojo lo verá, todos, hasta mismo los que lo traspasaron, pero lo van a ver con poder y grande gloria. Hermano, no hay película de Hollywood, no hay evento en la tierra que se compare a esta grande venida del Señor. ¡Qué maravilla! Hermanos, nada se compara. Estemos preparados para este grande día. Preparémonos congregando en una iglesia de sana doctrina, obedeciendo la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo las Escrituras y amando y adorando al Señor de todo el corazón. Amén. Yo deseo que no solo yo, mas cada uno aquí y todos que escucharán este programa, toda la humanidad, puedan estar preparados para este grande día. Es eso que importa, hermanos. Estarmos preparados para estar con Cristo para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Mi esposa, una vez evangelizando a un conocido allá en Brasil, ella hacía broma diciendo: yo voy a venir en mi caballo con una espada, guerreando contra los enemigos de Dios, guerreando. Y ese amigo se reía, mas no burlándose, pero de la manera hermosa que hablaba mi esposa. Y bueno, eso lo vamos a vivir todos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Alabado, Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. El Espíritu y la esposa dicen: ven, ven, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados. En el nombre de Jesús. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Wow. Tremendo Pastor Domingo. Tremenda posición. Gloria a Dios. Realmente es poderoso. Y me quedé allí en Primera de Tesalonicenses. Me fui allí y quiero acotar a esa excelente exposición la promesa que todos tenemos, más allá de la respuesta excelente. Le digo a la audiencia que tenemos una promesa. Hay una promesa y algo que el Señor prometió. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses en Primera Tesalonicenses 4, verso 16. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, dejando de lado cualquier especulación que alguien pudiera tener, es una gran promesa que tenemos. El Señor mismo descenderá del cielo, como bien así exponía el domingo, de hecho, de los apóstoles, cuando los ángeles dijeron: ese mismo que se fue, ese mismo lo verán volver. Y quiero cerrar este momento tan glorioso donde la presencia de Dios nos está tocando. Oh, qué linda presencia. Con el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras: el Señor viene. Amén. Aleluya, el Señor viene.
Podemos Amén. debatir todo lo que queramos la Biblia, pero nada va a cambiar el hecho de que Jesús viene. Y viene por su iglesia, y no viene por cualquier iglesia. Viene por aquella que está vestida de lino fino, por aquella que está limpia, que está santificada, que está llena del Espíritu Santo, que fue lavada en su sangre, que fue purificada. No viene por la imprudente, viene por la prudente. Así que gloria a Dios, tremenda palabra, Pastor Domingo, que el Señor le bendiga. Y continuamos con Pregunta al Pastor. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, que tú nos permites estar juntamente para una vez más estar en este programa, Señor. Queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo cada una de las respuestas, Señor, cada uno de los ministros que se encuentran, Señor, en esta noche para compartir este momento hermoso en tu presencia, Padre. Que seas tú poniendo palabras en nuestra boca, que seas tú tocando a cada uno de los oyentes hasta donde llegue, Señor, esta grabación, Padre, que seas tú allí ministrando sus vidas, trayendo claridad, trayendo luz, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que convenza los corazones, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que traiga esa seguridad que necesitan, Padre, para afirmarse en ti y en tu palabra. A ti te damos gloria y honra y entregamos a ti todas las cosas, Padre, y entregamos este programa de principio y fin, que seas tú glorificado en él, y a ti te damos gracias, oh Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Ahí Graciela preguntaba cuál es el sello del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El cual está allí en Efesios capítulo 1, verso 13, que lo vamos a leer. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Bueno, esto tiene más profundidad de lo que yo podría hablar en esta noche, ¿no? Y espero que el Señor, por su gracia, pueda traernos revelación y llevarnos al punto. El sello es el mismo Espíritu, ¿no es cierto? No dice que fuimos sellados por el Espíritu, dice que fuimos sellados con el Espíritu. Él es el sello, ¿no? Y lo que se interpreta aquí, o lo que estoy entendiendo y comprendiendo, es que la palabra arras, yo estuve buscando un poquito el significado de la palabra arras, y hablándolo y explicándolo simplemente así, quizás en un momento Raúl pueda hablarlo un poquito más teológicamente. El punto es que tiene que ver con una especie de garantía, ¿sí? O sea, por ejemplo, Raúl y yo le encontramos a usted herido en la selva, ¿no? Usted está herido en la selva. Y entonces nosotros vamos a intentar auxiliarle, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de ir hasta el pueblo más cercano, buscar un médico en algún lugar de atención. Y entonces, bueno, yo me voy a ir a buscar el médico y usted dice, no, pero ustedes me van a dejar solo, me van a abandonar aquí, ¿no es cierto? Me van a abandonar, me van a dejar solo. Y entonces yo le digo, no, yo voy a volver con el médico. Y usted dice, ¿y yo cómo estoy seguro que usted va a volver con el médico? Yo le voy a decir, yo lo dejo con Raúl, ¿sí? ¿Sí? Lo dejo a Raúl aquí con usted, y que
Raúl es la garantía, porque es un hombre serio, un hombre de confianza. Entonces él es garantía de que yo voy a volver. Algo muy hermoso, algo muy precioso, explicado así, repito, con peritas y manzanitas en la sencillez de lo que podemos explicar, que Dios, el Padre, haya dejado al Espíritu Santo como garantía de que Él va a volver, ¿no? Relacionándolo un poquito con lo que acaba de explicar el pastor recién, con la venida de Cristo, está relacionado totalmente con un reencuentro con el Señor, en que Él no solamente nos creó, no solamente nos dio la vida, no solamente de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo nos buscó, porque dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Él se puso a buscarnos, a elegirnos, a escogernos, nos sedujo con su amor, usó a alguien para que nos predique. Luego de eso, logró salvar nuestra alma, perdonar nuestros pecados, darnos el acceso a la eternidad, nos regaló la vida eterna, nos adoptó como hijos, nos constituyó hijos de Dios, nos hizo hijos de Dios, nos posicionó en la realidad de hijos de Dios, más allá de que estamos procurándolo cada día más, pero nos dio la oportunidad de ser hijos. Nos ha concedido su presencia cada día, su provisión, sus recursos, los recursos de su reino, su gran amor, su consolación diaria, cosas innumerables que nos ha provisto para esta vida cuando no merecíamos absolutamente nada. O sea, ni siquiera merecíamos haber sido creados, en realidad, ¿no es cierto? O sea, el Señor nos amó antes de que nosotros le conociésemos, y Él nos amó y nos ama sin que hayamos hecho nada para que Él nos ame. Por eso es muy difícil que puedas hacer algo para que Él deje de amarte. Eso es tremendo, ¿no? Y ha provisto todo. Además de eso, además de una vida aquí con Él, luego la promesa de estar para siempre con Él en el cielo, para estar para siempre con Él reinando a su lado y viviendo en la eternidad con Dios, pasando la eternidad con Dios, volviendo a casa, volviendo al Padre. Que ya en lo que estamos enumerando de esta lista, de la cual faltan muchísimas cosas, no podemos hablar de todos los beneficios que Dios nos ha dado. Además de todo eso, todavía Él ha dejado al Espíritu Santo como una garantía de que todo esto es verdad, como una garantía de que todo esto es real, como una garantía de que vamos hacia Él, como una garantía de que Él volverá por nosotros y va a recuperar, por decirlo de alguna forma, el Espíritu Santo dejará la tierra en aquel momento. Va a ser tremendo, porque no, el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. Y cuando el Espíritu Santo deje la tierra, nosotros nos iremos con Él. O sea, estaremos pegados al Espíritu Santo, para decirlo de alguna forma entendible, ¿no es cierto? Para que todos puedan entender. Estamos pegados a Él, Él es el sello, es la persona del Espíritu Santo. O sea, no es un humo, no es una paloma, no es un fueguito, no es una energía, es la persona del Espíritu Santo. Y Él está en nosotros, en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Él ha venido a morar en nosotros, en nuestras vidas. Somos templo, dice la palabra de Dios, que somos templo del Espíritu Santo.
puede haber muchas connotaciones, muchas interpretaciones y muchos puntos de vista, pero en el contexto total de la verdad de Dios y de la historia de Dios, esta historia eterna que estamos viviendo, Él nos ha escogido como morada. Y es lo que marca la diferencia entre una persona salva y no salva, entre un pecador salvado y un pecador redimido. Es el sello del Espíritu Santo. Una cosa que yo le decía al Padre en estos días, cuando elegí la respuesta, le dije, dame la sabiduría y la unción para hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a través de nosotros, sí, pero para hablar de Él, ¿cómo hacemos? Porque si hablamos del Padre, el Espíritu Santo está asistiéndonos. Si hablamos del Hijo, ahí está el Espíritu Santo asistiéndolos. Pero si hablamos del Espíritu Santo, en segunda persona o en primera persona desde la opinión de hablar de Él, no sabemos si realmente es su voluntad asistirnos en ese momento, ¿no es cierto? Pero creo fehacientemente que la palabra, la verdad de Dios, la palabra espiritual de Dios, es la que va a traer la revelación y que va a traer la verdad a aquella persona que hizo la pregunta, y que quizás hay varios que se hacen esta pregunta: ¿quién es el sello? ¿Cómo es el sello? ¿Quién es el sello? El sello es el Espíritu Santo, esa prenda de garantía que tenemos de parte del Padre hasta aquel día que volvamos a casa, hasta aquel día que volvamos con Él. Quien está aquí dirigiéndonos, quien está aquí asistiéndonos, Él es la unción, Él es el poder de Dios en nosotros, Él es ese río de agua viva que fluye desde nuestro interior. Muchas veces se habla de fuego, pero en realidad la Biblia dice agua, ¿no es cierto? Aquel río de agua viva que está en nosotros. Bueno, Él puede manifestarse como quiera, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero algunos están esperándolo desde el cielo, algunos por ahí hasta celebran la fiesta de Pentecostés, esperando que el Espíritu vuelva a descender con lenguas de fuego, pero yo quiero decirle que hace casi o más o menos 2000 años Él vino y se quedó aquí con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo aquí con nosotros, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido de edificación esta respuesta, haya sido entendible y podamos tomar conciencia de que no estamos solos, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos en un proceso, estamos en la administración del que comenzó la obra, y Él nos va perfeccionando día a día. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Esto lo hablo en la experiencia más que en la palabra en sí. El hecho real de que al principio yo pensaba y decía, pero el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y intentaba como escuchar que hablara y me dijera, vos sos hijo de Dios, pero va mucho más allá. Además de eso, va mucho más allá. Además de eso, se trata de que aun cuando estás apartado del Señor, lo cual no es bueno, aun cuando te has apartado, no del Señor porque es imposible apartarse de la presencia, pero cuando te has apartado de sus cosas, has dejado de orar, has dejado de leer, has dejado de congregarte, y quizás estás caminando caminos que no tienes que caminar, puedo asegurarte que aquel que es el sello de Dios en tu vida va a ir a buscarte a ese lugar, no importa que sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana y lo que estés haciendo, Él va a ir a buscarte y te va a decir, vos sos un hijo de Dios, vos no podés estar en este lugar, vos no podés estar alejado de las cosas de Dios, porque Dios tiene un propósito con tu vida. El Espíritu Santo irá a buscarte y te va a dar testimonio de que sos hijo, de que sos hija, de que debes volver a casa, de que debes volver a escudriñar las Escrituras y a escuchar la voz de Dios, de que debes volver a la oración,
oración y presentarte delante del Padre y a buscar su auxilio, a buscar su socorro, a establecerte en el propósito y en la presencia de Dios, de que debes volver a adorarlo, de que debes volver a congregarte ahí donde estás. Y yo sé que hay personas que ahora nos están viendo, que no están alejadas de Dios, pero que están alejadas de la iglesia, que están alejadas de la palabra, que ya no tienen ganas de orar, que de repente han recibido un golpe fuerte en su matrimonio, han recibido un golpe fuerte en su salud, en la relación con sus hijos, en la relación con sus padres. De repente han recibido un impacto fuerte en la economía y están desanimados y están allí diciendo al final, ¿dónde está Dios? Yo quiero decirte que el Espíritu te dice en esta noche, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú no eres tuyo, tú has sido comprado al precio de la sangre de Jesucristo. Y lo que el Espíritu te dice en esta noche, vuelve a casa porque yo tengo un propósito contigo, vuelve a casa porque yo que comencé la obra, todavía no la he terminado, pero la voy a terminar, voy a completar en ti la obra. Es lo que el Espíritu te dice en esta hora, donde quiera que te encuentres y donde quiera que estés mirando este video. Quiero que abras tu corazón, quiero que abras tus oídos espirituales. Quiero decirte que el amor de Dios está abrazándote. Quiero decirte que el Espíritu de Dios te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te adopté. Yo pagué el precio para que lo fueras. Y nada puede cambiar eso. Nada ni nadie en esta tierra puede cambiar la realidad de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios. Quizás has sido pastor, quizás has sido un salmista, un levita, quizás has sido un anciano de iglesia, has sido un diácono, quizás has sido un evangelista y ahora estás apartado de las actividades, has dejado, has colgado los guantes, has tirado la toalla. El Espíritu viene a decirte, tú eres hijo de Dios, tú eres una hija, tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier persona, tú no eres cualquier hijo de vecino, tú eres hijo de Dios. Así que esto es lo que quiero compartir en esta hora. Así que bueno, el Señor les bendiga. Bendiciones, Pastor Raúl, bendiciones a todos los que están aquí en este grupo. Es un privilegio compartir con ustedes y gracias por permitirme este tiempo. Pregunta al pastor. Qué tremendo, gloria a Dios. Realmente Dios está, como siempre, derramando de su gracia y de su Espíritu Santo en cada presentación, en cada ministro, como lo acaba de hacer el pastor Domingo y ahora el pastor Nelson. Y es una bendición. Y me quedo con algo que mencionaba allí, hijos de Dios, ¿verdad? Fuimos sellados, por ser hijos de Dios fuimos sellados, porque tuvimos ese privilegio que nos dio Cristo. Fuimos sellados, fuimos redimidos y fuimos sellados con el Espíritu. En la Septuaginta, por ejemplo, dice con el Espíritu y después aclara el Santo. O sea, no el Espíritu Santo, dice con el Espíritu, el Santo. Porque podría ser cualquier otro espíritu. Pero interesante que la Septuaginta aclara diciendo el Santo. Y eso que decía recién el pastor Nelson, de que hijos, yo me acordé de las palabras del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 17, y lo busqué rápidamente en la Biblia para leerlo, y dice, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y tomo el atrevimiento de ampliar un comentario que hizo recién. Tal vez eres un hijo que está apartado el día de hoy. Apartado no de Dios, como bien dijo el apóstol Nelson, sino de sus cosas. Tal vez estás cabizbajo, tal vez tu padecimiento te está quebrando. Yo quiero animarte a que leas el versículo 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero que hoy te tomes de esa promesa de parte del Señor. El Señor nos ha sellado con su Espíritu.
El apóstol Nelson, el pastor Nelson lo ha expuesto con una cátedra excelente. Nos ha sellado con su espíritu. Y así que sin importar lo que estés pasando, tómate del Señor en esta hora, invítalo a la senda de tu vida y para que dirija tu vida. Encamínate con sus cosas nuevamente y deja que las aflicciones de ahora las puedas mirar desde la presencia de Dios para que te dé la salida y te muestre un camino mejor. Desde el Pregunta al Pastor, continuamos. Grandes bendiciones a todos. Gracias por estar conectados a este espacio de Pregunta al Pastor. Quiero responder a una pregunta que nos ha llegado al programa y es: ¿qué son los 7 sellos? Agradecemos a la audiencia por la preocupación que tienen ante los acontecimientos que se están dando en el mundo, ante la situación que en realidad el mundo entero está viviendo en este tiempo. Y esa es una de las razones por las cuales al programa nos llegan grandes preguntas escatológicas, porque la gente en realidad tiene hambre y sed de la palabra de Dios y de conocer qué es lo que va a pasar. Y qué bueno es eso, porque eso nos invita también a prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a prepararnos para ese momento glorioso en el cual seremos arrebatados, en el cual podremos presentarnos delante del Señor, podremos verle cara a cara, podemos disfrutar una eternidad y, como lo decía anteriormente nuestro amado pastor Raúl Ponce, ninguna de las aflicciones presentes tendrán comparación con la gloria venidera. Entonces, ¿qué son los sellos? El libro de Apocalipsis, capítulo 6, nos habla precisamente de estos 7 sellos y nos detalla lo que va a ocurrir cuando cada uno de ellos se abra. Sin embargo, vamos a analizar un poco el contexto de qué son estos 7 sellos. Y para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El apóstol Juan está recibiendo esta visión de lo que va a acontecer en el fin de los tiempos. Y dice que él puede ver un libro, un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Anteriormente los papiros, los pergaminos, eran, podríamos decirlo, 2 tubitos, un papel en medio, para que estos no se separen y el papel que va en medio no se desperdigue y de esa manera pueda dañarse. Era necesario que que se ha recogido el papel, en otras palabras, se ha recogido, los 2 se unan, y es allí donde se ponía un sello de cera para que ellos no tengan que desatarse. Este rollo tenía 7 sellos. Juan mira este rollo con estos 7 sellos y se pregunta: ¿quién es digno de abrirlo y desatar sus 7 sellos? Y Juan se lleva una sorpresa, porque dice que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni tan siquiera podía mirarlo. Juan, dice la escritura, que empieza a llorar. ¿Por qué llora Juan? ¿Qué sabía Juan? ¿Qué conocía Juan? ¿Qué entendía Juan que le cause
tanto dolor y tanta preocupación que empezó a llorar. ¿Será que Juan sabía algo que tenía tanta relevancia y tanta importancia y le costaba aceptar a Juan entender que no había quien pudiera abrirlo? Mire lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 12, en el verso 4. Dice así la escritura: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza eterna. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Juan conocía la escritura. Juan sabía lo que la profecía decía. Juan sabía lo que Daniel había visto, que Dios mismo le había revelado. Y resulta que ahora Juan está viendo todas estas cosas. Y como todos los grandes siervos, esperaban también el fin de los tiempos y la manifestación gloriosa del Salvador del mundo. Pero resulta que para que pudiese llegarse a ese tiempo, había que pasar por este proceso. Tenían que ser abiertos los sellos de aquel rollo. Y Juan sabía de la existencia de esto porque el profeta Daniel lo había escrito y Dios mismo le dijo: sella este libro hasta el tiempo del fin. Resulta que Juan está viendo el tiempo del fin, pero el libro no puede ser abierto. Entonces hay un problema. Juan empieza a llorar porque ¿cuándo va a venir este momento glorioso de la manifestación del Salvador del mundo? Y sin embargo, mientras él lloraba, dice que uno de los ancianos se acercó y dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay alguien que puede hacer lo que parece imposible para los hombres, y ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Aparentemente había una gran preocupación para Juan, porque nadie podía abrirlo, pero apareció Jesús como el vencedor. El anciano le dice: él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único. No ha habido hombre en la historia, no ha habido hombre sobre la tierra que pueda tener esta autoridad. Y fue corroborado mientras Juan veía esta visión, pues nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no había ni siquiera alguien que tuviese la dignidad de poderle mirarlo. No había alguien tan digno como nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos un privilegio al adorarlo, al bendecirlo, porque Él es el único digno de poder hacer que estas cosas acontezcan. Es entonces cuando es abierto el libro y dice el verso 9 que cantaban un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación, y lo has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre toda la tierra. ¿Por qué es digno? Porque es el único que con su sangre pudo santificar, pudo purificar, pudo limpiar a esta humanidad. El único es nuestro Señor Jesucristo. Entonces son abiertos los libros y ahora entramos al acontecimiento. Lo primero que ocurre acá es que cuando se abre el primer sello aparece un caballo blanco. El que estaba en él montado tenía un arco y se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Otra versión dice salió venciendo y
para vencer. Este jinete tenía un arco, pero no tenía flecha. Cuando los emperadores, los conquistadores entraban a una tierra a la cual iban a pelear, si mostraban un arco, pero no mostraban su flecha, significaba algo, y es que iban en son de paz. No vengo a hacerles daño, no vengo a pelear contra ustedes, no vengo a quitarles sus posesiones. Levantaban su arco, y cuando los que estaban en el otro lado del muro lo observaban, entendían que no venía para pelear, porque no estaba presentando su arma completa, pues no tenía una flecha. Entendemos nosotros por la escritura que este jinete no es el mismo del libro de Apocalipsis capítulo 19, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que es precisamente el anticristo, el cual ofrecerá al mundo, ofrecerá paz, ofrecerá lo que tanto la gente está queriendo y necesitando. Vivimos tiempos difíciles y peligrosos. Lo que más vemos es situaciones que están provocando guerra por todas partes, disensión en el mundo los unos contra los otros. Vendrá un hombre que le ofrecerá paz al mundo, y este será el anticristo. El segundo sello dice que salió otro caballo rojo, y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello nos habla de la guerra en la cual los hombres se matarán unos a otros. Por eso este caballo es un caballo rojo, y quitará la paz. Aparentemente vendrá paz por un tiempo para la tierra, pero esta paz no durará mucho. ¿Por qué? Porque el único que puede darle paz, y paz verdadera y eterna al hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo, porque el mundo puede ofrecer paz, pero no podrá dar la paz que solamente está en la poderosa mano de Dios. El tercer sello dice: y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. El tercer sello simboliza el hambre que vendrá sobre la tierra. Hoy en día, con toda la situación que está ocurriendo, con la desestabilización por causa de la pandemia, de las guerras, lo que más se está viendo es necesidad en el mundo. Y todo esto es un preámbulo para que se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual le ofrecerá al hombre y al mundo entero lo que tanto está esperando. Está esperando una estabilidad, la gente está esperando perdón a sus deudas, los países pequeños que están endeudados están esperando una condenación para sus deudas. Y lo que va a venir a ofrecer el anticristo. Dice el verso 7, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia, las fieras de la tierra. El cuarto sello, versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El color amarillo es el color que usualmente adquieren las personas enfermizas, e inclusive un color pálido que adquieren las personas una vez que mueren. Por eso este caballo, este jinete, se llama la muerte, y el hambre y la peste vienen detrás de él. Es precisamente el preámbulo a lo que va a acontecer sobre la tierra. Muerte como nunca antes se ha visto. Aquel que ofrece paz. La gente, mientras está esperando una época, una era, la cual consideran diferente y la mejor era de toda la historia,
se convertirá en la era que traerá mayor muerte, mayor dolor y mayor preocupación. Por eso es llamada la gran tribulación, como nunca antes se ha visto sobre la tierra desde que el mundo existe. Dice el versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este sello se abre y ahora muchos hombres y mujeres que fueron asesinados por esta bestia, que fueron asesinados por el anticristo, ahora están clamando también diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Esperamos que vengas a calmar ya toda esta situación. En otras palabras, están pidiendo: Señor, manifiesta tu reino. Ven a acabar con todo esto, con toda esta muerte, con toda esta situación destructiva que está arrasando con la vida de los hombres. Entonces, el quinto sello habla de la oración de los mártires, de hombres y mujeres que han muerto por causa del testimonio que habían mantenido a causa del evangelio, de aquellos que conocieron a Dios y sabían el valor que tiene la sangre de Cristo, lo cual no podían cambiarlo, ni venderlo, ni intercambiarlo por cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Dice el versículo 11, y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Esto está muy claro, y está hablando de los mártires que dieron su vida por causa del evangelio. Y también está hablando de aquellos que lastimosamente se quedaron, que tuvieron que ver el caos que está ocurriendo en la tierra, pero que al fin del tiempo también alcanzarán la recompensa de poder alcanzar la vida eterna con el Señor. Dice el verso 12, y cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, comandantes, ricos, poderosos, y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse en pie. Cuando se abre el sexto sello, ocurre un gran terremoto. En la tierra y hasta nuestra actualidad han ocurrido grandes terremotos, y somos nosotros testigos del gran desastre que ocurrirá, pero no tendrá comparación con este terremoto que vendrá sobre la tierra. El caos que va a ocurrir en este tiempo, en el tiempo final, será algo como nunca antes se ha visto sobre la tierra. Y pasamos al séptimo sello y dice: y después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que decía, que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El séptimo sello
da un preámbulo al siguiente acontecimiento, que son las 7 trompetas. Podríamos nosotros hacer un programa entero y explicar más detalladamente cada uno de estos sellos. Pero creo que con un pequeño panorama que podemos ver en estos minutos, nos damos cuenta nosotros de lo que va a acontecer en el tiempo del fin. En realidad, ahora tenemos paz. En realidad, la vida de cualquiera de los que están escuchando este programa puede ser dura, puede ser difícil, pueden estar pasando por diferentes situaciones. Quizá algunos están pasando hambres, algunos están viviendo persecución, algunos están viviendo diferentes situaciones en esta vida. Pero ¿sabe? Hay algo que nos espera a todos los que hemos aprendido también a esperar en Dios, y es la recompensa de poder entrar a un lugar seguro. Lo que viene a esta tierra no tendrá comparación con ninguna de las cosas que hasta hoy en día hemos visto o de las que nos hemos enterado. Por ello, ahora estamos aquí. Si algún amigo está escuchando este programa en este momento, algún hermano se apartó del camino del Señor, quiero decirte en esta hora, junto con todo este panel, que hay tiempo aún para volverse a Dios. Y no hay nada más importante en esta tierra que tener a Cristo en nuestros corazones, porque Él es nuestra paz y Él es nuestra seguridad eternamente y para siempre. Muchas bendiciones para todos. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Muy bien, tremenda exposición allí del pastor Marvin sobre los sellos, muy completa, y sin duda que sí, pastor, vamos a tener que hacer un pregunta al pastor escatológico en cualquier momento. Vamos preparando los corazones y las bolsitas de hielo. Pero tenemos que continuar con el programa, y creo que agregarle más sería, como se dice en política, ensuciar la cancha, ¿no? Ha sido excelente la exposición. Tendríamos, sí, y tenemos, vamos a traer algún invitado, tenemos en el panel gente que sabe mucho de los tiempos del fin, que seguramente armaremos un programa especial sobre eso. Continuamos con Pregunta al Pastor. Bueno, muchas bendiciones para todos. Les habla el pastor Jonathan Gutiérrez. Bueno, primeramente agradecerle al pastor Ponce por la invitación de Pregunta al Pastor, este programa tan escuchado donde exponen tanto conocimiento de la palabra de Dios hacia las dudas y preguntas que cada uno de ustedes tienen. Y la pregunta que a mí me tocó o elegí es sobre los que se suicidan. ¿Van al infierno? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante, y para entender, el suicidio es provocarse la muerte de forma intencionada, es quitarse la vida. Y yo creo que cualquier persona, antes de llegar al hecho de consumar su propia muerte, esta persona ya lo ha premeditado, ya lo ha pensado, lo ha planeado, lo ha planificado en su mente, y esto ya cuenta como un pecado. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios. Ya está asimilando, antes de llegar a ese hecho, lo está asimilando en su mente para luego consumar este pecado que, como ya había dicho, ya el premeditarlo, el pensarlo, ya es un pecado delante de Dios. Y todo lo que va en contra de la voluntad de Dios es pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. O sea que si cuando nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos apartados de la voluntad de Dios, estamos apartados de la gloria de Dios, estamos apartados del reino de Dios, por ende no podemos ir a morar allí con Cristo a la eternidad. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. El cometer suicidio es un asesinato. Y todo aquel que asesina es un pecador. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre un homicida y un suicida. El que el homicida puede arrepentirse aún de ese pecado porque le queda tiempo. Y muchas veces, no quiero discrepar aquí, pero muchas veces el suicida que se suicida no tiene ese tiempo de repente de arrepentirse, no tiene ese tiempo de repente de poder volver en sí y decir, reconocer lo que hizo. Depende también de la muerte en que lleva, ¿no? Esa acción, pero hay muertes que quizás pueden ameritar a un arrepentimiento y entonces Dios ahí en el último suspiro los puede salvar. Y creo que por ahí está la respuesta a lo que creo yo que la palabra de Dios nos dice, que el suicida va al infierno, pero tiene una chance de arrepentirse si así lo amerita el tiempo que le queda en ese momento de arrepentirse, de reconocer su pecado, y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Jesús, cuando vino a la tierra a predicar, predicaba sobre arrepentimiento. En Mateo 4:17 decía, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que necesitamos arrepentirnos para estar en la gloria eterna con Cristo Jesús. Sin arrepentimiento no hay fe, sin arrepentimiento no podemos llegar a la gloria eterna de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos arrepentirnos, y cualquier persona que se suicida, que no tiene a Cristo, va al infierno. Ahora, si una persona que conoció de Cristo, una persona que aún hemos visto en estos tiempos muchos ministros de Dios tristemente quitándose la vida, donde es un flagelo en nuestra sociedad, en nuestro país, tiene una tasa altísima de suicidio, una de las más grandes tasas aquí en Uruguay de suicidio en América Latina. Y esto es algo realmente triste, también ver muchos, algunos ministros que también se quitan la vida. ¿Y por qué llegan a ese punto? Solo ellos lo saben, solo Dios lo sabe, pero lo importante es que en Cristo siempre tenemos una salida, en Cristo siempre tenemos esa esperanza de poder vivir. Cuando hablamos de creer, hablamos de fe, y cuando hablamos de fe, hablamos de una plena confianza en Jesucristo. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La gracia es la fuente de esa salvación, pero la fe es el medio por el cual llegar a esa. O sea que sin fe no puedo alcanzar la gracia. Y para tener fe debo de creer. Y esa fe y ese creer me hace tener una confianza en Dios. Entonces, cuando una persona se quita la vida, a un creyente, a un cristiano, aún conociendo el Evangelio, aún conociendo lo que dice la palabra de Dios, que Él va a estar con nosotros en todo tiempo, en tiempo de tribulación, en tiempo de persecución, en tiempo de angustia, en tiempo de escasez, Él siempre va a estar con nosotros. Pero esa persona, cuando llega a ese punto, es porque dejó de confiar en la palabra de Dios, dejó de confiar en Jesucristo mismo y dejó de confiar también en la compañía del Espíritu Santo. Cada creyente, como exponía hoy el pastor Nelson, sobre el Espíritu Santo, que si nosotros tenemos como creyente el Espíritu Santo, Él siempre nos va a advertir, nos va a guiar cuál es el camino por el cual debemos andar, y sin dudas que el de la muerte no es el de la salida. La fe en Jesucristo es confiar totalmente en Él, y cuando yo termino con mi vida, dejo de confiar en Él. Cuando alguien llega a esa determinación, es porque dejó de tener fe, es porque tiró la toalla, es porque
le dio lugar en su mente a la incredulidad. Le dio lugar en su mente a la incredulidad. Y vamos a ir a Hebreo 3:12 rápidamente. Lo que dice aquí en Hebreo 3:12, si usted me permite leerlo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que la incredulidad nos aparta de Dios. La incredulidad nos aleja de Dios. Y por eso, cuando hay incredulidad es porque no hay fe. Y cuando no hay fe, dejo de creer en Jesús. Y cuando dejo de creer en Jesús, toma terreno el enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, y comienza a poner esos pensamientos de muerte, de suicidio, de maldad, que va en contra de la voluntad misma de Dios. Grandes hombres de la Biblia que pasaron por distintas circunstancias, por distintas adversidades, pasaron por persecuciones, por maltratos, nunca se quitaron la vida. Quizás sí, alguno lo pensó, pero nunca llegó a quitarse la vida. Tal es en la vida de José, con todo lo que sabemos de él, que pasó por la cárcel, que pasó por esto, por aquello, pero él siempre permaneció enfocado en el propósito de Dios. Job, con todas sus angustias, con todas sus pérdidas, él también siempre siguió confiando en Dios. Daniel, allí mismo en el foso de los leones, él nunca dejó de confiar en Dios. Y aún el apóstol Pablo, siendo perseguido, siendo apresado por predicar el evangelio, tampoco nunca dejó de confiar en Dios. Por eso la confianza en Jesús es lo que nos va a llevar a la victoria, es lo que nos va a llevar a quitar esos pensamientos de mal, esos pensamientos de muerte sobre nuestro corazón y no dejarlo gestar, no dejarlo crecer, no dejarlo que anide en nuestro corazón. Por eso cuando vienen esos pensamientos de muerte, cuando vienen esos pensamientos, es ahí donde debemos de confesar a Dios nuestro pecado, es ahí donde debemos de confesar si aún hemos intentado hacerlo, si alguno lo ha premeditado de repente, de alguna manera, debe ser sincero y confesarlo a Dios antes de llevar ese hecho para que ocurra ese acto de suicidio. Recordamos que Jesús mismo fue tentado por Satanás en Mateo capítulo 4, lo podemos ver. Mateo capítulo 4, versículo 5. Cuando lo llevó allí sobre la parte más alta del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús mismo fue tentado por el enemigo y mal utilizó la palabra de Dios para hacerlo caer. Pero como Jesús conocía la palabra de Dios, le respondió de una manera eficaz. Por eso nosotros también debemos de conocer la palabra de Dios para tener la respuesta cuando el enemigo viene con sus saetas, con esos pensamientos. Le podemos decir, escrito está, escrito está, escrito está. Y miren qué interesante, porque Satanás mal utilizó la palabra de Dios. Siempre cuando vienen pensamientos para pecar, siempre cuando vienen pensamientos para hacer lo malo, en este caso para suicidarse, el enemigo va a traer, aún conociendo nosotros la palabra de Dios, va a querer disfrazar la palabra de Dios para que todo parezca bueno. No, si la palabra de Dios dice que todo el que en él cree será salvo. Sí, pero el que cree es porque tiene la confianza puesta en Dios. Y el que tiene la confianza puesta en Dios es el que hace la voluntad de Dios también. Por eso, Satanás es padre de mentira, engañador, y él vino para matar, hurtar y destruir, según Juan 10:10. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, si Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, Él no va a aprobar ese acto de asesinato, porque Jesús no se puede contradecir.
Si Él vino para que nosotros tengamos vida, es para que nosotros le busquemos a Él. Y si estamos escasos de esa vida, si tenemos deseo de muerte, si tenemos esos deseos que no vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte del enemigo, debemos de entender de que tenemos que confesar nuestros pecados y caminar hacia la verdad, caminar hacia Jesús. Jesús dijo, Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero dejarte una reflexión, que si has tenido pensamientos de suicidio, confiésalo a Dios primeramente. Él siempre está dispuesto para escucharte. Él siempre está dispuesto para extender su mano y para levantarte de la situación en la que te encuentres. En estos tiempos estamos viviendo tiempos donde la depresión, donde la ansiedad, donde las adicciones han ganado territorio en la mente del ser humano, en la mente, y han hecho estragos en la mente de las personas, llevándolo así a la depresión, y esta depresión después trae consecuencias de muerte. Por eso debemos de confesarlo a nuestro Jesús, buscar ayuda, algún amigo cristiano, algún líder, algún pastor que nos pueda entender, que nos pueda guiar conforme a la palabra de Dios para sacarnos de ese tormento que solamente el individuo que tiene esos pensamientos conoce y sabe lo que está pasando. Pero recuerda que Jesús siempre estará a tu lado. Jesús siempre va a estar ahí entendiendo lo que te está pasando, y Él siempre va a estar dispuesto a extender su mano para sacarte de donde te encuentres. Rechaza esos pensamientos en el nombre de Jesús. Rechaza, no dejes que esos pensamientos se aniden en ti. No dejes que esos pensamientos hagan estragos en tu corazón, sino que recházalos en el nombre de Jesús y congrégate. Busca una iglesia de sana doctrina, rodéate de hermanos de la fe que te alienten, que te animen, que te exhorten, que te guíen, y busca la presencia del Espíritu Santo. Esa es la mejor compañía que un cristiano, esa es la mejor compañía que un ser humano puede tener, porque Él es el consolador a todas nuestras aflicciones. Cuando una persona tiene intento de suicidio, cuando una persona tiene pensamiento de suicidio, es porque en su corazón hay mucha aflicción, hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucha tristeza, pero el Espíritu Santo está ahí para consolarte. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. El Espíritu Santo está ahí para levantarte. El Espíritu Santo está ahí para que te sientas amado realmente y de que eres valorado. Si no fuera así, Dios no hubiera enviado a su único Hijo para que muriera por ti y por mí. Realmente, cuando una persona llega al suicidio o intenta llegar al suicidio, es porque no se valora a sí mismo. Es porque no tienen poco su propia vida. Pero déjame decirte que hay alguien que pagó un precio mayor que el oro, y es el precio de la sangre de Jesús vertida a la cruz de Calvario, y con ese precio fuimos comprados tú y yo. Por eso eres valioso para Dios. Él te quiere cuidar, Él te quiere amar. Tan solo tienes que abrir tu corazón y aceptar ese amor que es un regalo divino de Dios. Y bueno, por ahí estaría esta respuesta a la pregunta. Muchas gracias, muchas bendiciones, y que Dios sea con cada uno de ustedes. Muy bien, gloria a Dios, tremenda la exposición. Qué interesante, ¿no? Quiero abrir un paréntesis aquí y abrirle la oportunidad a los panelistas que quedan conectados. Algunos tuvieron que salir porque uno de ellos fue a una vigilia y el otro pastor está con problemas de internet. Pero me surgieron algunas preguntas durante la exposición del pastor Jonathan,
Y es una pregunta que seguramente muchos se la hacen, o se la hicieron, o la han escuchado. Nosotros no somos dueños de la vida. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. O somos dueños de la vida. Si yo le preguntara, ¿está bien pensar en morir? Eclesiastés, yo estaba mirando mientras exponía al pastor, yo buscaba algunos versículos porque algunos que me conocen saben que yo empiezo a barajar versículos y versiones de la Biblia enseguida, y yo me quedé pensando en Eclesiastés capítulo 7 versículo 1, cuando dice, en la segunda parte del versículo dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto dijo el predicador, dijo Eclesiastés. Dice otras cosas, ¿verdad? Y yo rememoraba cuando hacía la lista de los hombres de Dios que pasaron por tribulaciones muy fuertes, y es verdad, las pasaron. Elías en la cueva y otros tantos. Yo me acordé de David, ¿no? Cuando el pastor Jonathan decía allí que buscaran líderes, buscaran situaciones, hombres de fe, y qué pasa cuando no los tenemos. Acompáñenme en la escena. Alguien que de pronto conoció al Señor, ministros, como bien dijo el pastor Jonathan, hemos visto en este último tiempo, tristemente, ministros que han partido de esta manera. ¿Y qué pasa si no quieren a nadie? Cuando no hay nadie. ¿Saben quién pasó por esa situación que no tenía a nadie en el momento de su muerte? Hubieron dos personas en la Biblia, o en un momento crítico así, de vida y muerte, hubieron dos, que yo recuerdo así a golpe de tarro. Uno fue Jesús en la cruz, que realmente estaba abandonado y desechado, porque así fue profetizado. Y el otro fue David. David, siendo perseguido por la muerte, terminó en una cueva, y allí no había ningún hombre de Dios en la cueva de Adulam. Allí en la cueva de Adulam no había ningún hombre de Dios. Allí estaba, digamos, lo que no tenía valor en la sociedad. Y allí salió tremendo ejército de Dios. O sea, Dios cambió el entorno con un propósito en un momento difícil. Yo quiero creer, y acá dejo mi pregunta para el panel, a ver qué me pueden decir. Yo quiero creer en las misericordias de Dios. Eso que dijo el pastor Jonathan me encantó, cuando dijo, en ese momento allí, en el cual no podés profesar una fe, no podés bautizarte, de pronto no podés tener una vida de profesión de fe ni de santidad, pero en ese momento que abriste tu corazón al Señor, allí tuvo acción la misericordia de Dios. Yo quiero ampliar esa misericordia de Dios. Yo creo que Dios es más amplio. Corríjanme los ministros, y acá me van a crucificar, me van a tirar agua bendita, yo qué sé, restas de ajo, en fin, van a salir con una estaca atrás de mí como el hombre lobo de las películas, ¿veo? Pero hagamos este razonamiento, después me crucifican. ¿Cuántos hay en la humanidad hasta el día de hoy, vivos y no vivos, que han llegado a ese momento trágico de su vida sin nadie? Amplío el problema, sin nadie y sin conocer de Dios. Sin nadie, ningún líder, ningún ministro, nada, y sin conocer de Dios, sin conocer de la salvación, sin conocer que hay un Cristo, sin conocer en diversas épocas de la historia, en diversos momentos de la vida, cuando no existía la religión, cuando... ¿Qué pasa allí? Es una gran pregunta.
¿Acaso no actuaría la misericordia de Dios allí? ¿En los muertos que resucitan primero? ¿No serán también ellos parte de esos muertos que resucitan primero y tendrán allí la oportunidad de confesar a Cristo o rechazarlo? ¿Qué me dicen ustedes? Man, ahora sí tienen piedras, agua bendita, ajito, ruda macho. Cha, cha, cha. Bueno, a mí personalmente me gusta pensar cuando se presenta una situación así, y a veces hay muchos cristianos que son ligeros para hacer ese juicio y decir, no, se fue al infierno. Yo personalmente siempre lo digo, no lo sabemos. Ahí Jonathan en su exposición, excelente lo que dijo, nadie sabe su último suspiro. Si tuvo tiempo o no. No somos promotores del suicidio, no estamos diciendo que está bien, no estamos diciendo que es la solución, pero a mí me gusta pensar en esa palabra que dice, de Jesús dijo, ¿no? Que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Y creo que el precio está pago para que todos podamos recibir la salvación. Entonces, pensando en esa situación de esa persona que no tiene a nadie, que no tiene a Dios, y en esa misericordia, esa soberanía de Dios y ese deseo del corazón del Señor de que nadie se pierda, nosotros no estamos ni aptos ni capacitados para decir quién se salva ni quién se pierde. A mí personalmente me gusta pensar así y lo sostengo, y cuando alguien me dice o me hace ese tipo de comentarios, yo siempre soy la primera en decir no lo sabemos. Y digo de esta forma, quizás con humor, digo, cuando lleguemos al cielo vamos a ver a personas que nunca nos imaginamos que van a estar allí. Y lo creo, tengo esa convicción en mi corazón, de que vamos a ver personas que nunca nos imaginamos. ¿Cómo llegó a ese lugar? Y yo creo que ahí está la misericordia del Señor y su soberanía y su precio pago, como lo decía Jonathan en su exposición. Claro, por eso yo decía, esa parte allí cuando dijo, eso fue fundamental. Eso fue fundamental, ese momento en el cual solamente está la persona de Dios. Y yo por eso quise ir más allá y por eso planteé, ¿y qué pasa cuando no hay esa oportunidad? También lo expresó él, pero yo fui más allá todavía diciendo, no, no tenemos a nadie, y no tenemos a nadie, ni un líder, ni un pastor, ni un obrero, tampoco tenemos conocimiento de Dios. ¿Qué pasó? ¿Me explico? Sí, te explicas muy bien. Pero creo que ninguno de nosotros, ni los que van a venir detrás de nosotros, van a tener una respuesta acertada a esto. Exacto. No nos corresponde a nosotros. Yo suelo decir en este sentido, como decía la profeta Karina, que eso es privativo de Dios. Eso les corresponde únicamente al Señor. Lo único que puedo llegar a pensar en este tipo de situaciones es lo que dice la Sagrada Escritura cuando expresa que aquel que invocar el nombre del Señor no lo va a dejar afuera. Hay situaciones y situaciones. Sí, muy bien decía vos, si hay alguien que está muriendo, está por partir y nadie le habló de Jesús, Dios no lo puede condenar por esto, porque nadie le predicó, porque nadie le habló, porque nadie le enseñó. Ahora, también es cierto de que todo ser humano sabe de la existencia de Dios, porque el espíritu que tiene, que se lo ha dado Dios, sabe de su existencia. Por lo tanto, me inclino a pensar de que en ese último hálito de vida, allí está la misericordia del Señor buscándolo y tratándolo de rescatar. ¿Será así? ¿No será así? No sé, pero por acá en mi barrio dicen consuelo de sonso, en definitiva, ¿no? Pensar de que Dios actúe de esa manera. Yo creo que sí, que Dios actúa de esa manera. Pero de nuevo, no tengo la total certeza o convicción de que realmente sea así. Claro, por eso mismo, estamos dándole el crédito a la misericordia de Dios. También es un hecho, y eso sí, no podemos decir que, no podemos discordar en que la provocación voluntaria de la muerte es un tema aparte, ¿no? No, ese tema está clarísimo y no lo podemos refutar.
El poder de la vida y de la muerte en ese caso es indiscutible. Pastor Marvin, ¿qué ibas a decir? Ahí viene el agua bendita arriba mío. Bueno, en este caso yo soy de los que creen que cada uno será juzgado de acuerdo a su conocimiento, ¿no? Algo dijo el apóstol Pablo, ciertamente lo dijo a los romanos, en una cultura diferente a la nuestra, en un tiempo diferente al nuestro, pero creo que las situaciones pudieron haber sido un poco similares en esta situación. Y él dice que los que murieron por la ley serán juzgados, y los que murieron sin ley, pues sin ley también serán juzgados. Entonces, cada quien va a ser juzgado de acuerdo a su conocimiento, a lo que conoció de parte de Dios, lo que le llegó, sea poco o sea mucho. Por ello, urge que cada uno de nosotros pues hagamos mayormente nuestro trabajo por alcanzar a esas personas que quizás están a punto de tomar una decisión fatal. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Yo creo que aquel que piensa en quitarse la vida es porque su vida no tiene sentido. Aquel que se quitó la vida es porque su vida perdió sentido en esta tierra y ya no quiso seguir con aquella situación. Entonces, ¿cómo darle valor a la vida? Teniendo en nuestro corazón al dador de la vida, Jesucristo. Amén. Bueno, bendiciones a toda la audiencia. Bueno, continuamos aquí dando respuesta a algunas preguntas. Esto se puso bueno, se puso interesante. Las preguntas llegan a nuestro programa porque ustedes lo hacen posible que este programa se realice por esas preguntas que ustedes están enviando. Y en esta noche quiero contestarle la pregunta a Luis, que nos pregunta de dónde Marta sacó esto. Y ahí cita el pasaje de Juan, capítulo 11, versículo 24, que dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Imposible contestar esta pregunta sin hacer un paseo, digamos así, sobre la historia, sobre la vida y sobre la relación que había entre Jesús, Marta, María y su hermano Lázaro. Y en este mismo capítulo, ahí cuenta lo que sucedió con Lázaro, ¿verdad? Pero hay algunas indicaciones que nos van dando el por qué Marta pudo hacer esta declaración, por qué Marta pudo reconocer esto que Luis nos decía de dónde sacó. Nos dice ahí en el versículo 5 del capítulo 11, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y nadie ama a una persona que no ha tenido tiempo con ella. Esto habla de una relación bastante larga. Conocemos por medio de la palabra que Jesús hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Y en otro pasaje donde nosotros usamos muchas veces para hablar sobre el afán, la ansiedad y todo lo demás, allí cuando María y Marta están a los pies de Jesús, pero Marta está afanada y turbada haciendo los quehaceres de la casa. Y en esa ocasión Jesús la corrige a Marta. Y María viene y le hace queja de su hermana, le dice, dile que me ayude, dile que haga algo. Había confianza, había amistad, había una relación de larga data seguramente. Y bueno, ¿y de dónde Marta sacó esto? Sacó de las enseñanzas mismas del Maestro, de Jesús. Jesús tenía tiempo de calidad con ellos. Y seguramente Jesús era su amigo, aparte de que lo amaba, dice que Jesús era su amigo. En este relato, en el capítulo 11, en un versículo, cuando llegaron a decirle a Jesús que Lázaro había muerto, le dicen, tu amigo Lázaro. Jesús, aparte de amarlos, era su amigo, tenía tiempo con ellos, se hospedaba en su casa y seguramente les enseñaba estas cosas, les revelaba a ellos lo que iba a suceder en el futuro. Sabemos por la palabra que Jesús escudriñaba las Escrituras, que Jesús enseñaba las Escrituras. Y esto no era novedad para Jesús lo que iba a suceder. Y allá por el libro de Daniel, ahí en el capítulo 12, versículo 2, está
está ahí claramente ya profetizado y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese día que Marta se refería, ella sabía que ella no creyó en ese momento la resurrección de Lázaro en ese momento, en ese día, pero ella pudo confesar y decir, sí, yo sé que Él va a resucitar en el tiempo del fin, y ese tiempo del fin lo hablamos aquí en este mismo programa, en otras preguntas. Y yo, qué tremendo lo que Dios preparó en este programa, porque todos anhelamos, los que confiamos en Jesús, los que creemos en Él, los que le amamos, anhelamos su venida, anhelamos ese día en que Él vendrá y los muertos, como dice acá, los del polvo se levantarán. Y Marta confesó esto, declaró esto con su boca. Y más unos capítulos adelante, allí por el versículo 27, si no me equivoco, lo vamos a leer ahí. Marta estuvo capacitada para reconocerlo como el Cristo. Y en ese momento Jesús aún no había sido crucificado, aún no había sido resucitado. Pero ella sabía de quién se trataba. Y allí Jesús... en el versículo 26 Jesús le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, y le pregunta, ¿crees esto? Y ella le contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y si ella tenía la capacidad para poder reconocerlo como el Cristo y decir, yo creo que tú eres el Cristo que has venido al mundo, ella ciertamente sabía que vino al mundo. Y cuál era su propósito, y cuál era el propósito de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde Marta sacó esto? Sacó de la misma relación, de la misma amistad y de las mismas enseñanzas que tenía de Jesucristo. Y de esto se trata hoy día también nuestra vida. Si nosotros tenemos una amistad con Él, una amistad con el Espíritu Santo, una amistad con su palabra, ahí, en todas las exposiciones que hubo en esta noche hasta el momento, en todas se habló sobre esa relación con Dios. Y si tú tienes una amistad con Él, Él te va a conquistar, Él te va a revelar, va a haber esa convicción en tu corazón. Y tuvimos un momento tremendo y precioso de la presencia de Dios allí cuando el pastor Domingo estuvo hablando sobre la venida de Jesús. Nosotros sentimos nuestro corazón que salía de nuestro pecho, porque nosotros creemos, porque si nos preguntan a nosotros hoy en día, ¿de dónde sacaron ustedes esto? ¿De dónde sacaron para decir esto que Jesús volverá? Sacamos de las Escrituras, sacamos de los mismos dichos de Jesús, pero esta convicción que hay en nuestro corazón, que nos hace declarar con nuestra boca, que nos hace emocionar, nos hace quebrantar cuando hablamos de este tema, es esa fe que pudo tener Marta allí cuando Jesús le hablaba y les enseñaba su palabra. Jesús, la palabra mismo las convenció, las cautivó en su corazón y las convenció de lo que tú y yo hoy, los que estamos en este panel, estamos convencidos de que Él volverá y de que esta palabra que fue profetizada y que fue dicha se va a cumplir en nuestra vida. Y allá al principio del programa, el pastor Raúl citó allí Tesalonicenses y era una de las palabras que yo tenía como para apoyarme en esto, sobre lo que Jesús enseñó. Y unos versículos antes él mencionó el 16, en el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y está declarando también eso de esa resurrección que hablaba Marta en el día postrero, cuando Jesús, si nosotros creemos en que Él vino, Él resucitó, vivió, murió y resucitó y vendrá por nosotros, tenemos que creer en esa resurrección, tenemos que creer en que esas personas, los que han muerto en Cristo, van a resucitar. Y de eso hablaba Marta, y de ahí sacó ella todo esto. Y nosotros, de la misma manera, tenemos esa amistad con el Señor por medio de su Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra. Y nada de lo que digan de afuera nos va a hacer dudar o nos va a hacer dejar de creer, porque nuestro corazón está convencido. Y estaba convencida Marta de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios que había venido al mundo. Y si ella pudo declarar esto, ella ciertamente sabía sobre todos estos temas y tenía argumentos firmes para declararlo. Y ahí va la respuesta para Luis, espero que sea
que sea de bendición, que lo pueda recibir, que aclare su duda y que pueda, bueno, ser de bendición para su vida y para la vida de todos aquellos que están escuchando y que quizás se han preguntado también de dónde sacaron estas cosas. Y también entender que no todo está escrito, sino hay un relato de un episodio, de un suceso, de una historia, pero no está todo escrito en la Biblia sobre la amistad y sobre la relación que tenía Jesús con Marta, María y su hermano Lázaro. Muy bueno, realmente, excelente. Una bendición allí la profeta Karina. Y yo hacía un poquito barajaba versículos y me acordaba de la escena cuando Jesús se presentó en la sinagoga y lee el rollo de Isaías. Y cierra el rollo y dice, hoy se ha cumplido aquí esta escritura. Seguramente Marta y María y Lázaro, o alguno de ellos, estaría allí ese día, escuchando el cumplimiento de esa promesa. Cualquiera de ellos tenía muchos argumentos para saber, para tener bien fundamentados en su corazón quién era Jesús. Y yo creo que ahí tenemos una clave nosotros como cristianos. ¿De dónde sacamos estas locuras? Lo tenemos bien fundamentado en el corazón. Es inamovible. Y eso es lo que nos ha traído hasta el día de hoy. Y nos llevará hasta el día de mañana en su presencia. Continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al Pastor. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo a la distancia. Permítanme que pueda orar al Padre. Señor, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo que pesa los corazones, que sabe las intenciones, aún antes de que salga la palabra de nuestra boca. Ayúdame, Señor, a ser claro, a ser preciso en aquella respuesta a la pregunta que nos han hecho llegar. Señor, gracias en tu bendito amor. Amén. Alguien nos hizo llegar la pregunta, una pregunta bastante complicada de poder responder con exactitud, si es que la salvación se puede perder. Deduzco de que aquella persona que hizo esta pregunta conoce de Dios, sabe del Evangelio. Por lo tanto, apelo al discernimiento, apelo a la decisión que esta persona o cualquiera de nosotros podamos llegar a tener, que esté libre albedrío. ¿Por qué digo esto? Porque hay razones a favor y razones en contra con respecto a la salvación. Hay algunos que aseguran de que una vez salvo por siempre. Y tienen sus argumentos. He tratado de estudiar en las Sagradas Escrituras, he tratado de buscar, de profundizar sobre el tema. Y me encuentro con algunas situaciones, algunas cosas. Comentó de que el apóstol Pablo en un momento determinado de su ministerio, de su trabajo en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, dice, no va a ser cosa que yo siendo heraldo, yo mismo me pierda. Y esto me llevó a reconsiderar esto, salvo una vez, salvo para siempre. Filipenses capítulo 2, verso número 12. Esto lo corroboré con la versión Koiné y la versión de la Reina Valera. Y dice en la Koiné y en la Reina Valera, versículo 2, capítulo 2, verso número 2, el libro de Filipenses, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces acá me hago esta pregunta y les hago esta pregunta. ¿Por qué me tengo que ocupar de la salvación si una vez salvo por siempre? ¿Por qué me tengo que ocupar?
Si me tengo que ocupar es porque puedo llegar a perder algo. Y en este caso es la salvación. Si yo leo en el sentido contrario a esto que acabo de decir, ocupaos en vuestra salvación, si yo leo lo contrario, podría llegar a decir, si yo descuido la salvación, la puedo llegar a perder. Si yo no tengo temor, y si yo no tengo temblor, ¿temor de qué y temblor de qué? A la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Porque una cosa es que yo conozca a Dios o conozca de Dios, pero otra cosa es que Dios me conozca a mí. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente que conoce a Dios, que conoce de Dios, pero no es conocido por Dios. Porque Dios conoce a las personas a través de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no habita por la fe en el corazón de las personas, Dios no los conoce. Por eso también, cuando Jesús se le presentaron y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, él dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la salvación, según mi punto de vista, me tengo que ocupar de ella. Hebreos capítulo 2, verso número 3. También la versión Koiné y la versión Reina Valera dice exactamente lo mismo. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco una salud tan grande? Y en la versión 1960 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, de que si yo la salvación no la cuido, la puedo llegar a perder. Es decir, de que comienzo a encontrar un montón de puntos de vista que van en contra de una vez salvos para siempre. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a insistir. Yo de la salvación me tengo que ocupar, la tengo que cuidar, la tengo que valorar, la tengo que vivir, la tengo que proteger. También dice la palabra del Señor de que la salvación la tenemos como si estuviera en un recipiente de barro, frágil, que se puede llegar a romper. Y todos sabemos de que el contenido de un vaso de barro, si se rompe, el contenido se derrama, se pierde. Y esto me está llevando a una cosa un poco más profunda todavía. Yo quiero conocer a Dios, pero fundamentalmente quiero que Dios me conozca. Y de nuevo, la única manera que Dios me conozca es a través de Cristo Jesús, a través de confesar y de creer en la salvación, en creer que Cristo puso su vida, entregó su vida para mi salvación, que yo no puedo hacer absolutamente nada para ser salvo, sino que soy salvo por gracia, esa gracia inmerecida que Dios ha derramado en mi vida, y me la confirma y me la sella a través del Espíritu Santo de Dios, como explicó muy bien uno de los panelistas. El Espíritu Santo de Dios selló mi corazón, el Espíritu Santo circuncidó mi corazón, pero ¿qué pasa si yo descuido eso? ¿Qué pasa si yo no hago caso a lo que Cristo espera de mí? ¿Qué pasa si trato de vivir una vida mundana? Total, Dios es amor y Dios todo lo perdona. No. Dios es justo y muchas veces nosotros nos olvidamos de la justicia de Dios. Dios es soberanamente justo y su justicia se aplica sobre nuestras vidas. De tal manera que, y insisto otra vez con esto, si yo descuido la salvación que Dios pone al alcance de mi mano, si yo descuido la salvación que Dios pone en mi favor, si yo no la atiendo, si yo no la protejo, si yo no busco de que esa salvación esté bien guardada en mi corazón y que ese sello del Espíritu Santo de Dios
siempre esté marcando mi corazón, llego a la conclusión de que puedo perder esa salvación. Y me encuentro con otro verso bíblico en donde en el libro de Apocalipsis, de nuevo, tanto la versión Koiné como la Reina Valera dicen así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. De nuevo, el que venciere, es decir, si yo me declaro un vencedor o Dios me declara un vencedor, es porque tuve luchas. ¿Luchas para qué? Para guardar la salvación, porque mira lo que dice el verso: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Cuando nosotros o cuando una persona confiesa al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, nuestro nombre va a ser registrado en el libro de la vida. Pero acá Jesús está diciendo de que Él tiene la potestad de borrar del libro de la vida nuestro nombre. Y si el Señor borra nuestro nombre del libro de la vida, es porque perdimos la salvación. Y si alguna vez nuestro nombre estuvo escrito en el libro de la vida, es porque alguna vez confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En definitiva, considero, creo, o al menos para mí, de que los apóstatas, es decir, aquellos que alguna vez tomaron la fe, pero luego renegaron de la fe, aquellos que recibieron la salvación, pero no la cuidaron, con temblor y temor, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Ahora, al principio te dije de que esto depende de nuestra decisión. Yo, en lo personal, prefiero cuidar la salvación que Cristo ha puesto al alcance de mi mano con temor y temblor. Como diría un amigo, por las dudas, ¿vio? No vaya a ser cosa de que, como dice el apóstol Pablo, habiendo sido heraldo, habiendo trabajado tantos años en la iglesia, en servicio del Señor, yo mismo me pierdo. Amados, les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y ojalá que este aporte le pueda ser de bendición a cada uno de ustedes. Gracias. Muy bueno, tremendo. Y cuando me dijo que estuvo cotejando en el Koiné, yo puse quinta y me fui al Koiné. Primero me fui a la Septuaginta y chequeé el texto en la Septuaginta. No dice salvación, dice salud. Pero ¿qué pasa? Salud. Claro, dice salud. Pero ¿qué pasa? Es que en la traducción, salud y salvador es lo mismo. Es lo mismo, sí. Es exactamente lo mismo. No cambia, es un juego de palabras. Entonces, como no cambia porque se acomodó el texto para que diga lo mismo, me fui al texto griego directamente y escribí acá la palabra salvación. Está escrito en plural en el Koiné, por eso termina en N, y dices Sotirian, ¿ah? Sotirian, y la finalización del texto es Ian, porque habla en plural y habla vuestra salvación. Si no diría mi salvación, entonces diría Sotiria, y no Sotirian, ¿va? Pero cuando yo lo saco, cuando yo quito la acción del verbo, que es la salvación, y me quedo con quién es Jesús. La misma Biblia lo dice, Él es el verbo hecho carne. Cuando yo quito la acción del verbo, que es la salvación, ¿qué me queda? Me queda el verbo. Y cuando yo a Sotirian le quito la acción, me queda Salvador. Me queda la palabra sotir en griego. O sea, qué maravilloso es el Señor. Todo lo vinculó a Él. En Él tiene, como bien dijo recién allí el pastor Alfredo,
Él tiene esa potestad de borrar ese nombre o de mantenerlo en el libro de la vida. Porque, como bien dijo, y 100% de acuerdo, si estamos en el libro de la vida es porque una vez lo confesamos. Pero si le negamos, hay muchos que le niegan con sus hechos. No con sus palabras, con sus hechos. Sí, también lo dice la Sagrada, ¿no? Dice, con la boca dicen una cosa, pero con sus hechos borran lo que dicen. Exacto, ¿no? exacto. Escriben con la mano y borran con el codo, como decimos acá en el Río de la Plata. Así que bueno, excelente la exposición de todos los ministros del día de hoy. La verdad, maravilloso programa. Arrancamos el 2022 con mucho material y prepárense porque nos esperan una serie de programas que van a ser explosivos. Agradecemos a todos la gentileza de acompañarnos. Les invitamos a suscribirse en el canal de YouTube Pregunta al Pastor. Les invitamos a compartir este programa con todos sus amigos y contactos. Denle me gusta, comenten, dejen nuevas preguntas. Estamos para servirle. Que el Señor les bendiga.